Vamos a hablar de liderazgo y liderazgo cristiano. ¿Sí? Todos ustedes han dado una lista de posibles ministerios, posibles llamamientos, posibles dones, y todos ustedes saben lo que es un pastor, lo que es una iglesia, tienen una idea de lo que es un líder. ¿Sí? Hay algo que es fundamental en el liderazgo, y es qué tan consagrado yo estoy. Y en este tiempo hemos sido testigos en las últimas décadas de un alto nivel de falta de consagración en los ministerios o en los liderazgos. Y nos hemos enterado de muchas cosas horribles, ¿sí? Tanto en hombres como en mujeres que están en el liderazgo. Y algunos son de notoria relevancia, ¿sí? Para que ustedes se den una idea. Y tenemos hoy en día pastoras y pastores de iglesias homosexuales. Entonces, ¿qué es lo que nos habla todo eso? Dejé de lado la corrupción, ¿verdad? La corrupción es algo tan corriente ya, ¿sí? Que hay muchísimos ministerios corruptos, ¿sí? Tanto pastores como pastoras. Y ese liderazgo corrupto está en todas las áreas de la vida, ¿sí? En las fuerzas que nos rodean, en los sistemas que nos rodean, la corrupción y el liderazgo está en la tapa del libro, todos los días. Lo que a nosotros nos importa es la iglesia. En la iglesia, lo que hemos visto es, en los últimos años, un aumento de la corrupción, aunque la corrupción está en la Biblia desde mucho antes, dentro del ministerio, dentro del liderazgo, ¿sí? Tenemos sí, y esto es preocupante, un aumento en la falta de consagración en el liderazgo. Entonces tenemos hombres y mujeres que viven un liderazgo de una vida muy extraña. Vamos a ponerle ese título, ¿sí? ¿Por qué? Yo pienso a título personal que muchos se han confiado en la gracia. Y como estamos en la gracia, Dios lo perdona todo. Y es verdad, Dios lo perdona todo. El asunto es que lo que pasa después, los procesos que vienen después, porque un liderazgo que falla, falló, bárbaro, Dios lo levanta, lo restaura, pero viene todo un proceso hasta que Dios lo restituye, que pueden ser años, pueden ser meses, pero tenemos casos en la Biblia, muchos. El caso del rey David, por ejemplo, es muy sonado. Sansón, se acordarán, ¿sí? Sansón, este, a Sansón le gustaba Dalila y las Dalilas. ¿tá? A David le gustó la mujer ajena, tuvo la mujer ajena. El pecado mayor de David fue que mató a un hombre por esa mujer y Dios se lo reclama. Dios cuando le quita el hecho de construir el templo no fue por estar con una mujer ajena, sino que fue por haber matado a Urías. Porque el adulterio Dios se lo perdonó, pero el homicidio no. O sea, se lo perdonó, pero se lo cobró después. Y después tenemos al hijo de David, y todos sabemos lo que hizo el hijo de David, ¿no? Tenía 1000 concubinas y bueno, y tantas esposas, en fin. Todos sabemos todo eso. Eso sigue a lo largo de la historia y a lo largo del tiempo sigue. Entonces, no sé bajo qué contexto eso ocurrió, pero siempre hubieron temas de consagración a lo largo de la Biblia. Siempre, siempre. Y el problema de la consagración en el liderazgo no es de hoy, no es de hoy. Se los mencioné en la materia pasada. Augusto César, en tiempos de Cristo, sacó un edicto. Antes de Cristo, sacó un edicto. El edicto de que los líderes debían tener una sola mujer, porque el liderazgo estaba muy corrompido en el área de la consagración. ¿Sí? Entonces, vemos que la consagración ha sido un problema a lo largo de todos los liderazgos y de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque es parte nuestra, es parte de nosotros. Pero el tema que a nosotros más nos complica en el día de hoy es que en este tiempo en el que vivimos, en el cual estamos muy cerca de la venida de Cristo, necesitamos hombres y mujeres consagrados. Hombres y mujeres consagrados. Y eso significa tener líderes que sirvan, líderes que sean intercesores y líderes que sean devotos a Dios. No perfectos,
no santulones, sino que sean servidores, que sirvan para algo. Algunos de ustedes pusieron que servimos. Bueno, casi nada. Uno de los dones, uno de los ministerios más importantes, servir. Jesús vino para servir, y era Jesús. Entonces, cuando usted está sirviendo, usted no disminuya su servicio. Hónrelo y dele gloria a Dios porque está sirviendo para algo. Porque hay muchos que tienen dones, talentos y ministerios y no sirven para nada. Y eso es real. Hay hombres y mujeres que tienen dones, ministerios y llamamientos y no salen del banco de la iglesia. No salen. Así que dele gloria a Dios si usted está sirviendo para algo en la iglesia. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? No hay dinero en el mundo, no hay capacidad humana en el mundo, ni ninguna cultura épica en ninguna nación que pueda hacer que el reino de Dios en ese lugar fluya, progrese o crezca sin líderes que realmente estén consagrados al Señor. Pueden ser líderes en países ricos, en países muy desarrollados, pero si no están en consagración, ese reino de Dios en ese lugar no va a avanzar, no de la manera que Dios espera. Entonces necesitamos muchos hombres y muchas mujeres que sean diligentes en un liderazgo de servicio y en un liderazgo de cosecha. Un liderazgo de cosecha. Porque la misma escritura dice que la mies es mucha y los obreros son muy flojos. Todos ellos. Altamente flojos. ¿Sí? Una flojera tienen imponente. ¿Ah? Entonces, hoy nosotros, ustedes, tienen la oportunidad, ¿ah?, de responder a un llamado de servicio. Tienen la oportunidad de asumir el compromiso en la obra de Dios para liderazgo. Y usted capaz que me pregunta, ¿pero qué es liderar? ¿O qué es liderazgo? ¿Ah? Liderazgo es influir, es la influencia que usted tiene sobre determinadas personas o determinado grupo de personas para incentivarlas, para trabajar, para entusiasmarlas, siempre con un objetivo definido, establecido, que todos quieran llegar a él. ¿Me entiende? Las personas que logran eso se la conoce como líder. ¿Sí? Ahora, ese liderazgo, ¿sí?, es una función. Y esa función que esa persona ocupe la distingue a esa persona del resto de la gente. ¿Por qué? Porque esas las que siguen, los demás son seguidores. Al mismo tiempo, esta es la persona que toma decisiones para ese grupo que sigue o para esa organización. Y esa persona es la encargada de inspirar al resto para que continúen siguiendo a la meta común, no seguirlo por seguirlo, sino que van tras una meta o una razón específica. Entonces, es que por más que él pueda ser un buen líder, tenga todo el llamamiento, todos los dones y todas las capacidades, si no tiene ese grupo de gente que lo siga, lo acompañe y lo ayude a alcanzar las metas, ese liderazgo va a fracasar. Va a fracasar. ¿Se entiende? Porque si no, no se puede desarrollar ese liderazgo. ¿Ah? Ahora, usted como líder, y esto abarca un líder en la familia cristiana, un líder en la iglesia, incluso en su trabajo como cristiano. ¿Ah? Usted establece metas, pero metas que la gente que lo rodea quiera alcanzar, quiera seguirla. Por ejemplo, tengo que decir, yo me casé y bueno, yo quiero que mi casa sea de 2 pisos, ¿verdad? Y tenga ventanas grandes y tenga 4 baños. ¿Tá? Pero mi mujer no me quiere ayudar a lograr esa meta. Entonces, ¿ahí qué problema podemos tener nosotros? Ahí tenemos un conflicto de liderazgo, porque uno propone una meta a seguir, pero no hay quien lo acompañe. Entonces, ahí hay que sentarse y ver por qué. ¿Cuál es el problema? ¿Falló el líder? ¿Falló el seguidor? ¿O falló la comunicación? Esas cosas las vamos a aprender. Nos ocurre en el día a día, nos ocurre en el trabajo y nos ocurre en la iglesia. El pastor pone determinadas metas, determinadas cosas a hacer y la gente no la entiende o no la sabe ejecutar.
en las relaciones de pareja, a veces ocurren conflictos importantes por ese tema. Y va a todo nivel. No, en este caso puse el ejemplo de la construcción de una casa, pero pueden ser otras cosas, muchas otras cosas, y con el mismo resultado, ¿sí? Que no hay quien me acompañe. ¿Ah? Entonces, la labor del líder es establecer una meta, y establecerla no es insinuarla. Ay, ¿qué te parece si hacemos tal cosa, hermanos? No, 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 no. ¿Qué les parece si hacemos tal cosa, hermanos? No es establecer una meta. Establecer una meta es decir, vamos a esto, porque Dios lo ha mostrado, porque es lo que Dios espera de nosotros. Vamos allá. Entonces necesitamos que se levante una casta, una generación de líderes enérgicos, ¿verdad? Autoritarios en la palabra, ¿verdad? Firmes en la convicción del llamado, que trabajen primero que nada para restaurar la fe de las personas que están escuchando, para que entre sí esa fe se avive y ese llamado se active. Entonces ellos van a tener la capacidad de asociarse a esa visión, a esa meta y poder sobresalir del montón. Y esto es interesante porque en ese grupo de personas se van a levantar algunos pequeños ayudantes de líderes, ¿tá? Algunos pequeños que se van a levantar que van a influenciar al resto y van a empujar al resto para que el resto pueda avanzar con el líder. Esto es muy interesante porque ocurre, ¿sí? Y es fundamental que así sea. Es fundamental que así sea. Ocurrió con los apóstoles, ocurrió con Jesús. Jesús llamó a los apóstoles y entre ellos se discutían quién iba acá y quién iba allá. Y etcétera, etcétera. Hay muchas otras cosas que ocurrieron allí. Algunas cosas ya las hablamos. Entonces, usted puede decir, esto es muy fuerte, pastor, esto es muy difícil, porque cómo yo puedo servir a Dios y estar al frente de un ministerio si ni mi mujer me hace caso. Por ejemplo, si Dios la llamó a la mujer y al pastorado, y usted, pastor, me dice que Dios me llamó al pastorado, pero si yo digo, ay, mi marido me aplasta, no me deja ejercer ningún tipo de liderazgo. Y a eso sumémosle los escándalos que hemos hablado. Entonces, este ambiente de opresiones o de disconformidades o de confusiones o de malos entendidos, ¿sí? Son el ingrediente vital para que los líderes surjan. Ningún líder sale rodeado de algodones. Ningún liderazgo nace en cuna de flores aromáticas. Todos nacen entre espinos. Todos. José, líder en esclavitud, habiendo sido vendido por sus hermanos. Moisés, líder en esclavitud. La lista sigue. Josué, líder en guerras. La lista sigue. David, líder en guerras, venciendo a un enemigo y perseguido por su rey. ¿Seguimos? La lista es interminable. Todos, todos los liderazgos surgen, los mejores liderazgos o los grandes liderazgos surgen en medio de crisis. Usted va a decir, pastor, yo estoy en la total bendición, pero tengo un llamado al ministerio. Tengo una paz. Ay, ahí yo no lo voy a escuchar bien, porque si usted me dice que tiene un llamado al ministerio y tiene paz, y vive en paz rodeado de algodones, yo le voy a decir, ¿llamado a qué? Porque todos los llamados están rodeados de conflictos. Ahí tienen una lección y tienen algo que capaz que no sabían. Todos los llamados están rodeados de conflictos. Cuanto mayor el conflicto, mayor el llamado, porque mayor va a ser el desafío. Ese desafío lo va a preparar a usted en las pequeñas cosas. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Noé, Moisés, Josué, David, Pedro, Pablo. ¿Entienden? Y algunos otros. Algunos otros. ¿Tá? Esto es algo que deben tener en cuenta para al momento del llamado y al momento del liderazgo. Usted que dice que Dios lo llamó para servir, usted que dice que Dios lo llamó para determinado ministerio, bueno, sepa que entender que Dios lo está llamando, que Dios lo está poniendo a servir para algo, implica que a su alrededor va a haber conflicto.
Y en medio de ese conflicto usted va a encontrar la habilidad de influenciar a los otros a seguir adelante, a pesar del conflicto. Si nosotros miramos el conflicto y nos detenemos por el conflicto, fallamos como líderes. Tenemos que avanzar a través del conflicto. Podemos rodearlo, como hizo Josué, hasta que el conflicto caiga, pero eso no es rendirse, eso es estrategia. Una de las cosas que vamos a aprender son los tipos de liderazgo, y un tipo de liderazgo es el líder estratega. El líder estratega es un líder que encuentra la manera siempre. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Entonces, si seguimos definiendo esto del liderazgo, hay un escritor cristiano que escribió mucho sobre el liderazgo, que se llamó John Haggai, ¿sí? Y él dijo que el liderazgo es la disciplina de influenciar intencionalmente a un grupo o con un grupo para moverlos hacia metas que tengan beneficios permanentes y que cumpla las necesidades reales del mismo. Eso es lo que define John Haggai en cuanto a lo que es un liderazgo cristiano. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos sacar de ahí algunos puntos que los vamos a tratar. Número uno es la disciplina. John Haggai dice que el líder es alguien que tiene una disciplina de ejercer influencia. Entonces, la disciplina, los líderes se fabrican, se hacen. Nadie nace siendo líder, ni nadie nace sabiendo nada. Todos aprenden, todos se desarrollan y todos responden al llamado si lo tienen. Y en ese llamado viene la disciplina. Y ahí se va formando el líder a través de determinados procesos. ¿Qué va generando eso? Influencia. Lo otro que dice John Haggai. Influencia intencional. Esa influencia es la que se ejerce sobre los demás y no es a la fuerza. O sea, usted no manda a la gente, usted le dice a la gente. Usted no dice, vamos a hacer esto y echamos bajo la pared y que Dios nos ayude. No, 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 no. Vamos a hacer esto de determinada manera. Nuestra autoridad no puede ser autoritaria. Es conflictivo, pero es así. Nuestra autoridad no puede ser autoritaria, sino que tiene que ser desde la escritura y desde la fe. Entonces, el que recibe la autoridad va a seguir, porque siente el llamado de la autoridad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos, y tal vez algunos de ustedes, se consideran líderes en algún área, pero muchos, y eso los puede incluir a ustedes, pueden ser personas que simplemente se adueñaron de un poder momentáneo o de una autoridad de dominio que tienen porque les tocó, porque les tocó. Y así de simple. Y pasa en muchos ámbitos, pasa en muchos ámbitos. En los matrimonios, ya que mencioné el matrimonio, se espera, o por lo menos se enseña, yo no estoy muy de acuerdo, lo soy totalmente sincero, no estoy muy de acuerdo, pero se enseña que toda la autoridad va en el hombre. La evidencia ha demostrado que eso no es así. Eso es un principio de la ley judía. Jesús dijo, entre ustedes no va a haber nadie que sea mayor que el otro. Entonces, si Jesús dijo que entre ustedes nadie va a ser mayor que el otro, ese principio de autoridad ahí ya quedó equilibrado a una guía del Espíritu Santo en la palabra. Y cuando yo comparto el liderazgo, en mi caso con mi esposa, el liderazgo que me cede mi esposa a mí es cedido y no es impuesto. Y eso se llama honra. Sara le decía señor a Abraham, pero no porque sea Abraham, sino porque se ganó esa honra. Y hoy en día las mujeres, y hablo con todo respeto a las mujeres, ¿verdad? Ojo, lo tratan a los hombres poco menos que un perrito, así sea el pastor de la iglesia. Y hemos visto esos casos. Iglesias donde las mujeres maltratan a los pastores. ¿Usted no los vio en su ciudad? Yo lo he visto. En muchos, ¿eh? En muchos. Eso
Si está en la iglesia así, imagínese en su casa. No está bien. Mujeres que quitan la autoridad del hombre, no está bien. Le quitan el liderazgo, no está bien. Porque el hombre es cabeza de la mujer, dice Pablo. Cuidado, cabeza no es dueño. Cabeza no es dueño. ¿Tá? Porque la cabeza del hombre es Cristo. Él es el dueño. Cristo es el dueño, no el hombre. Entonces, yo lo enseño así, porque lo entendí así. El hombre debe honrar, respetar y amar a la mujer. A veces encontramos que Dios le encargó, le dio un liderazgo neto, genuino al hombre y la mujer no se lo permite ejercer. Eso ha ocurrido muchas veces. ¿Y saben cómo se llama eso? Yugo desigual. Yugo desigual. El yugo es el palo que se coloca en la cabeza del buey para que empujen. Si los dos no empujan igual, uno va a sufrir y el otro se va a estancar. Y los dos van a fracasar. ¿Sí? Entonces, el problema de que muchos matrimonios fracasen es por eso. ¿Tá? Y eso es un principio de liderazgo. Estamos hablando de liderazgo. Pero fíjense que el liderazgo del hombre está ligado al liderazgo de la mujer. O sea que el liderazgo de la mujer debe ser reconocido, honrado y respetado de la misma manera que la del hombre. ¿Se entiende esto? Porque si no, es un yugo desigual. Entonces, va a pasar, y pasa, que hay hogares donde hay una muy mala administración económica porque él maneja la plata. Pero ella sabe que la plata la está manejando mal. Y ella se lo dice a él. Y ella se enoja. Porque el vino, porque la hamburguesa, porque la cerveza, porque el partido, porque los amigos, porque el asado. Yo precisaba pagar la luz, pagar la cuenta, pagar esto, comprar los championes, las zapatillas para el nene. La mujer vio un poquito más adelante. Ahí es una mala administración, es un mal liderazgo en la economía. En este caso, el que tiene el liderazgo en la economía es ella. ¿Entienden esto? Entonces, hay un tema de liderazgo y un tema de roles de liderazgo. ¿Sí? Necesitamos entender esto porque si no avanzamos mal. Entonces, a veces pasa que el hombre maneja y maneja mal en su vanidad de ser el líder establecido por Dios. ¿Sí? Pero el don de administrar lo tiene la mujer. No le quitamos el liderazgo al hombre, pero le damos el don de administrar a la mujer. Entonces, cuando se entiende eso, que dones y liderazgo van de la mano y no separados, por eso les dije, el maestro tiene que ser alguien que estudie y que sea enseñable, si no, no puede ser maestro. El líder que no entiende que si no tiene el don, alguien tiene que ejercer ese don, porque si no su liderazgo va a fracasar, eso pasa en los matrimonios. A veces es al revés. Ella trabaja, ella gana, él no trabaja por las razones que sea, pero ella es un desastre. Vive en el shopping, vive comprándose pinturitas, vive arreglándose, que la faldita, que el pelito, que la planchita, que la peluquera, que los ojitos, que la cejita, que las uñas. Eso para empezar, de lunes a viernes, el fin de semana, ni que hablar. Y el hombre rascándose la cabeza porque hay que arreglar la cocina, porque hay que comprar la canilla para el baño, porque hay que arreglar la gotera del gas, me explico, yo qué sé. Las cosas que sean, el proyecto de la casa. Entonces entendamos que necesitamos ubicar que tenemos liderazgos, dones y talentos y van de la mano y no van separados, porque si logramos equilibrar eso, logramos ir hacia adelante en un yugo igual. O sea, vamos todos cinchando con una misma meta y es de lo que estamos hablando recién. Cuando el liderazgo impone o plantea algo y la otra parte no lo hace, se convierte en un yugo desigual, nunca alcanzan la meta. Y si la alcanzan después de mucho tiempo, muy cansados, muy desgastados, muy sufridos, innecesariamente, por no comprender estas cosas. ¿Se entendió eso? Les di este ejemplo del matrimonio, hay muchos otros ejemplos. ¿Ah? Después vamos a hacer ejemplos de la iglesia, ¿no? Pero ahí, como ven, les di palito para los dos, así todos quedamos contentos. Nadie se siente dolido. Muy bien. Entonces, muchos son
se consideran tremendos líderes, pero en realidad son personas que se adueñan del poder y ejercen un dominio por determinadas circunstancias, o porque es el hombre y cree que él tiene la autoridad máxima, como lo acabo de explicar en el caso del matrimonio. Y eso se traslada a la iglesia, porque como usted es en la casa, va a ser en la iglesia. Es exactamente así. Si usted es un equilibrado en su casa, equilibrado en su matrimonio, en su iglesia va a estar todo equilibrado. ¿Sí? Eso no significa que su iglesia sea exitosa. Son cosas distintas. ¿No? Muy bien. Entonces, las personas que imponen generan temor, pero no fidelidad. El verdadero liderazgo es el que logra que la gente confíe en él. Si usted logra que su contraparte, que su seguidor confíe en usted, entonces usted ha logrado el éxito en su liderazgo. Sin importar que haya alcanzado todos los objetivos, la gente lo sigue y la gente lo acompaña. Así sea uno, así sean 10, así sean 100. Eso lo traigo a los matrimonios de vuelta. Esos matrimonios que han luchado toda la vida juntos y no han logrado grandes cosas. Y están juntos y han salido adelante, a pesar de muchas dificultades. ¿Se entendió? Porque lo han entendido y han avanzado juntos. ¿Ah? Entonces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Si nosotros logramos generar esa confianza, vamos a poder lograr un buen servicio. ¿Tá? Un buen servicio. Usted va a subirse al altar, usted no va a ser un gran teólogo, no se va a saber todos los libros de la Biblia, se va a saber un versículo o dos, pero la gente que lo ve subir a usted al altar a dirigir la alabanza o a predicar algo, ¿verdad? Sabe y se queda confiado en que lo que usted le va a dar viene de Dios. Y esto es maravilloso. ¿Entendió? Porque usted puede subir al altar sin saber mucho, pero la gente está ahí esperando recibir algo de usted. ¡Wow! Esto nos anima. Se traslada toda la familia. Liderazgo y familia van de la mano. ¿Sí? Liderazgo y familia van de la mano. Muy bien, avanzamos. Ahora, ¿qué pasa? Dentro las, este, de las imposiciones o, digamos, de ir tras los, los resultados, ¿sí? Algunos ejercen un liderazgo intencionalmente, que ejercen determinada autoridad intencionalmente, ¿verdad? Para poder, de alguna manera, mostrarle a la gente que hay que cumplir con ese compromiso, porque me beneficia a mí como líder. Y a veces va a pasar que el pastor le delega determinada función a usted para la iglesia y usted le dice, habla con fulano, fulano y fulana para que hagan tal cosa. Entonces la carga va a ir sobre usted y usted necesita que los que están con usted hagan esas cosas. Sea barrer la iglesia, sea ordenar, preparar un culto, lo que sea. Si ellos fracasan, usted fracasa. Entonces usted tiene que ejercer ahí una presión intencional. O sea, usted tiene que ser asertivo en la herramienta que va a utilizar. Pero al mismo tiempo puede ser astuto y presentarle al grupo metas con beneficio. O sea, nos beneficia a todos. Lo logramos todos la satisfacción del culto, la cosa va a ser mejor y todos van a quedar satisfechos, porque todos entendieron, o sea, el grupo entendió que las necesidades a cubrir, lo que hay que hacer, nos beneficia a todos. Eso es lo que logra un líder. El líder logra mantener esa sensibilidad, ¿verdad?, en los hermanos, y los hermanos son sensibles a esa necesidad y sirven sin mayor carga. Lo tienen que hacer. Y seguramente usted lo ha hecho así muchas veces. Cuando la pastora o el pastor le dice algo, usted ni lo piensa, sale corriendo. Usted busca la forma de estar y de hacer las cosas, porque tiene esa influencia. ¿Se entendió? Bueno, avanzamos. Entonces, hablé genéricamente, ¿no? Presenté cuestiones muy genéricas, ¿sí? Que son muy aplicables en muchos casos. Pero ahora le voy a hablar directamente a ustedes que me están escuchando. ¿Quieren servir a Dios? Planifiquen lo que quieren ser. Quieran lo que quieren ser. Cuidado. Cuando usted ve al pastor
al maestro de la palabra, al evangelista, al músico que está cantando en la iglesia o en algún lado, y usted les palpita el corazón y usted dice, ¿cómo me gustaría estar ahí? ¿Cómo me gustaría hacer eso? Cuidado, puede ser un llamado de Dios, puede ser un liderazgo que está aflorando. Entonces debemos planificar. Ahí debemos ponernos esa meta. ¿Para qué? Para comenzar a aprender a trabajar con Dios. Porque si yo aprendo a planificar lo que quiero hacer, lo que entiendo, ¿sí? Ahí yo voy a tener, eh, voy a ir teniendo un discernimiento del propósito de Dios. Muchos de ustedes me dijeron que no sabían, pero cuando usted identifica algo que le gustaría, usted vaya hacia ahí, porque del hombre son las disposiciones del corazón, pero Dios endereza después la vereda y lo alinea. Pero Dios espera que usted haga algo, no que se quede ahí esperando a ver qué cae del cielo. Dios necesita de usted una actitud. ¿Por qué? Muchos son llamados y pocos son escogidos. ¿Por qué? Porque el llamado está, pero pocos quieren hacer algo. Dios va a ver quién hace, quién se mueve, quién cree que es para él. Yo creo que es para mí. A mí me interesa. Yo voy a ver si voy por ese lado. Si es que Dios me quiere ahí, ahí voy a estar. Ese es el primer paso. Joel, y anoten por ahí, Joel capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Ahí dice lo siguiente: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿sí? Si yo les preguntara a ustedes, ¿no? ¿Quiénes son los que forjan los asadones en espadas? Si usted lee eso y dice, forjad espadas de vuestros asadones, ¿a quién Dios le está hablando? ¿A quién? Levante la mano si es a usted. Forjad espada de vuestros asadones. ¿A quién le dice eso Dios? A nosotros. O sea, ¿quién tiene que forjar la espada? ¿Yo o Dios? Yo. O sea, yo tengo que hacer algo. Otra cosa, otra pregunta. Vieron que le dije que le iba a hacer preguntas. ¿Sí? ¿De quién es el asadón? ¿De Dios o mío? ¿De Dios es el asadón? Abrí la Biblia, Joel capítulo 3, lee lo que dice ahí. Forjad espadas de vuestros asadones. ¿De quiénes son los asadones? Míos, nuestros, nuestros. O sea, ¿quién es el que tiene que ser? ¿De quién es la herramienta para servir? Mía. Ahora, dice, lanzas de vuestras hoces. ¿De quiénes son las hoces? ¿De Dios o nuestras? Lanzas de vuestras hoces. ¿De quiénes son las hoces? Nuestras. ¿De quiénes son los asadones? Nuestros. ¿Quién tiene que forjar las lanzas? Nuestros, nosotros. Es así. Entonces, ¿quién tiene que forjar las espadas? Yo o Dios. Entonces no se quede esperando que Dios le diga qué tiene que hacer. Empieza a hacer algo con lo que tiene. ¿Tiene un asadón? Conviértalo en espada. ¿Tiene una hoz? Conviértalo en lanza. Haga algo con lo que tiene. ¿Entiende esto? Y usted me va a decir, sí, pastor, pero yo no sé, yo no tengo fuerza. Diga al débil, fuerte soy.
O sea, no tiene excusas. Con este versículo que yo les presento, les termino todas las excusas que tengan. Es así de básico. Les hablé en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15, dice lo siguiente: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Quién es el que tiene que persistir en lo que aprendió del Señor? ¿Quién tiene? Yo. O sea, ¿y qué es persistir? Esforzarme, insistir, avanzar, hacer algo, no quedarme quieto, no quedarme quieto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si usted hace eso? Usted es el que persiste, usted es el que aprendió. Ahora, si yo le pregunto, ¿usted de quién aprendió? Lo que sabe de Dios, ¿de quién lo aprendió? ¿Del carnicero? ¿Del pastor? ¿O de la pastora? De un líder. De un líder. De un líder. ¿Entiende? Usted se persuadió de alguien. De alguien. Y lo que usted sepa de la escritura, ¿quién lo sabe? Dígame, ¿el carnicero o usted? Ah, entonces, ¿quién es el que está llamado a hacer algo con lo que tiene? ¿El carnicero o usted? ¿Vio? ¿Vio cómo ahora los que respondieron no saben qué van a hacer? Cambia la respuesta. No sé lo que tengo. ¿Vio cómo cambia ahora la respuesta si yo se la pregunto otra vez? ¿Entienden? Y así sucesivamente en este curso vamos a tener muchas revelaciones de nosotros mismos. En cosas muy simples, muy sencillas. Vieron que no estoy siendo académico, no los estoy llenando de versículos. Estamos hablando de cosas muy vanas, muy comunes, con dos versículos, con solo dos versículos. O sea, ¿cuántos versículos usted necesita para cambiar la vida de una persona? Uno, un solo versículo. De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Con ese versículo usted le puede cambiar la vida a una persona. Le voy a dar esta noticia. Dios siempre está llamando a las personas como usted y los está llamando a ser líderes comprometidos, líderes que conozcan su real condición, o sea, un líder que se conozca a sí mismo. Por eso toda esta palabrería que hemos tenido, todo esto que hemos hablado, los ejemplos, las parodias, ¿verdad? Las comparaciones, es para que ustedes se identifiquen y se empiecen a reconocer en el lugar del llamado que tienen. Porque una vez que logran eso, lo que necesitan hacer es someter eso a Dios, someterlo a las palabras del Señor. Es así de sencillo. Y por acá, hoy vamos a dejar por acá, para no hacerlo más extenso, ¿sí? Porque ya hace 1 hora y media que están. Si bien estuvimos los primeros 40 minutos en una introducción, no los quiero atiborrar de cosas. Si a usted le sirvió de algo todo esto, bueno, póngaselo al Señor y dígale al Señor, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y la semana que viene, la próxima clase, vamos a empezar a ver qué hacemos con esto. Vamos a empezar a ver qué hacemos con esto. Vamos a ir a algunos textos. La semana que viene sí vamos a ir a algunos textos. ¿Sí? Vamos a profundizar. Vamos a ver, ir un poco por Deuteronomio, por Isaías. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos también en la carta de Hebreos. En fin,
Vamos a ver varios ejemplos. Vamos a ir viendo muchas cosas. Todo lo que vamos a ver le afecta a su vida. Y es para que usted se identifique ahí. Para que usted se identifique ahí. ¿Se entendió? Porque si usted no se identifica ahí, entonces tenemos un conflicto, porque necesitamos identificarnos con la Escritura, como hijos de Dios. La Escritura tiene que ser parte vital de nuestro día a día, no un accesorio como los lentes que lo usamos para ver la pantalla. Yo uso los lentes solo para esto. Durante el día yo no los uso los lentes, o para el celular, ¿entiendes? Pero la palabra tiene que estar ahí presente.